Padre Celestial, damos gracias, Señor, por esta oportunidad de conectar juntos ah, para aprender sobre ti y su palabra. Y por favor, Señor, llénanos con su Espíritu Santo para que puedas iluminarnos y enseñarnos sobre oro. Le damos gracias por todo, Señor, especialmente esa salud que fue hecha por el Señor Jesucristo, en cuyo nombre oramos. Amén. Y seguimos con nuestro estudio sobre el tribunal de Cristo. ¿Okay? Y hoy vamos a hablar sobre la primera recompensa que Dios puede dar a un cristiano, según 1 Corintios 3, y esa recompensa es el oro, el oro. Entonces la primera pregunta es, ¿qué significa oro? Bueno, parece que está conectada directamente a Dios. Vamos a Hebreos 9. Hebreos 9. Hay muchas de las cosas que estaban en el tabernáculo o el templo de Dios que tenían oro. ¿Sí, verdad? Y esas cosas son conectadas con Dios y como Él se relata con nosotros. Y en Hebreos 9, versículo 4, la Biblia dice que tenía incensario de oro y el arca del concierto cubierta de todas partes alrededor de oro. Entonces vea que ese altar del concierto, y eso fue ese altar que estaba adentro del lugar santísimo, en el tabernáculo, si se queda en Éxodo, eso fue a donde estaba la gloria de Dios. Y no podía entrar ahí sin hacer algunas cosas según la manera que Dios dice. Si no lo hiciste, morirás de uno. ¿Sí, ¿verdad? Entonces puedes ver que ese arca del testimonio, el arca del concierto, es conectada con Jehová, Dios el Padre. ¿Sí, ¿verdad? Vamos a Éxodo 40 para que lo veas. Éxodo 40. Éxodo 40 y versículo 34 dice: Entonces una nube cubrió el tabernáculo de testimonio. Y esto fue después de que Moisés y Israel cumplió todo lo que había dicho Jehová sobre el tabernáculo. Entonces, y la gloria de Jehová hinchió el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de testimonio, porque la nube estaba sobre él. Y la gloria de Jehová lo tenía lleno. Y mira que cuando la gloria de Dios, la gloria de Jehová se llena algo, es tan santo, tan especial, que ni siquiera Moisés podía entrar eso. El mismo Moisés que estaba enfrente de Jehová, ahí en ese monte, al monte Horeb, Sinaí, si quieres decirlo así. Okay. Ese mismo Moisés que estaba involucrado con todo eso, él no podía entrar porque, ¿sabes qué? Era mortal. Y ahí la gloria de Jehová estaba manifestándose sin límite, llenando todo. Y eso hace que haya una separación porque Dios es santo. Y esa gloria estaba específicamente encima de ese arca del concierto que estaba en el lugar santísimo. Okay. Entonces conectado con Dios el Padre. Pero también el oro conecta al Hijo de Dios. ¿Sí, verdad? Vamos a Éxodo 28. Éxodo 28. Y vamos a ver una de las cosas que estaba involucrada con los servicios de Israel para Dios. Éxodo 28 y versículo 36 dice: Ítem, harás una plancha de oro fino, y esta plancha era para el sumo sacerdote Aarón, si te vas al versículo 35, y estará sobre Aarón cuando ministrare. Entonces tenía que ver con él ministrando, haciendo servicio a Dios. Y había una plancha de oro fino, y grabarás en ella de grabadura del sello, santidad a Jehová. Entonces una plancha para su cabeza ahí, santidad a Jehová, mostrando oro conectado con santidad, y esa santidad fue dada a Aarón, el sumo sacerdote, cuando él estaba ministrando, mostrando que cuando él estaba haciendo sus obras o sus trabajos como sumo sacerdote, él era santidad a Jehová. ¿Quién es el sumo sacerdote? Con S mayúscula, el Hijo de Dios, Jesús. Él es su sumo sacerdote si eres salvo, ¿cierto?
Y Él es santidad a Jehová. Él es el santo, como dice la Biblia. Vamos a Éxodo 39. Éxodo 39. Estamos viendo que oro es conectado directamente a Dios y las cosas de Él que son santas. Éxodo 39 y versículo 30 dice: Ítem, hicieron la plancha, la corona de la santidad, por eso digo que estaba en la cabeza, de oro puro, no es solamente fino, es puro. Y escribieron en ella de grabadura de sello el rótulo, santidad a Jehová. Y también el Espíritu Santo está involucrado con oro. Vamos a Números 8. Números 8. Números 8 y versículo 4 dice: Y esta era la hechura del candelero, de oro de martillo. Desde su pies a sus flores era de martillo, conforme al modelo que Jehová mostró a Moisés. Así hizo el candelero. Y el candelero estaba dentro del lugar santo, adentro de ese tabernáculo, no podía verlo de afuera. Y ese candelero era la única cosa que dio luz al tabernáculo por adentro, representando el Espíritu Santo. Ese candelero tenía 7 llamas de fuego. ¿Sí, verdad? Los 7 espíritus de Dios. Entonces esto es conectado y mostrando el Espíritu Santo, porque sin Él no puedes tener la luz para hacer las cosas de Dios adentro del tabernáculo, ni siquiera entender la Santa Biblia, que es ese pan sin levadura encima de la mesa, esa mesa de propiciación, algo así. Pero había una mesa ahí que mostró pan sin levadura. Esto. Necesitas el Espíritu Santo para entender la Biblia. Y nota que es separada de otros, es en un lugar que es santo, mostrando que otra vez oro es conectada a la santidad de Dios. Todo de Dios, la divinidad de Dios es conectado con oro. Digo todo esto porque ya sabiendo eso puedes pensar en las propiedades de oro y dar cuenta que la cosa que es oro es conectada con la divinidad también. Por ejemplo, pensando en oro, sabemos que tiene mucho valor para los hombres, porque es algo que es raro, es algo que es hermoso. Gustamos el color que es amarillo como el color de luz. ¿Sí ve? Pero tiene mucho valor por lo que es, por eso muchos quieren oro. Vale para hacer mercancía. Okay. Entonces, pensando en eso, ya piensas en Dios el Padre, en Jehová. ¿Por qué? Porque Él tiene más valor que todo. Él es la hermosura de Dios, Él es Dios. ¿Sí ve? Y Dios es luz, amarillo. Pero también hablando de oro, interesantemente, oro conduce electricidad muy bien. No es la cosa mejor para conducir electricidad como cobre o plata, pero conduce electricidad, conduce poder, y cuando lo hace, no se delustra. Es decir, no se pone mal, tanto como cobre y plata se cambian de una y se gastan. No, ese oro se queda ahí y puedes usarlo para mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Sí, verdad? Entonces piensa el Hijo de Dios. El Hijo de Dios es el que ejecuta todo lo que quiere Dios el Padre. Y cuando Él lo hace, usa el poder de Dios, ¿no? Y cuando Él está haciendo eso, ya sabemos que Él no se deslustra porque Él es el Santo. Él se queda así permanente, cumpliendo la voluntad de Dios el Padre. ¿Sí, verdad? También interesantemente, oro es dúctil, es decir, es maleable. Y viste eso cuando dijeron que ese candelero fue hecho de oro de martillo, golpeando ese oro, haciendo formas diferentes de flores y cosas así, para hacer el candelero que representa al Espíritu Santo. Y sabes que el Espíritu Santo él tiene que ser dúctil con nosotros, para utilizar a nosotros para la gloria de Dios.
¿Sí ve? Él es maleable para trabajar con cada cristiano por medio de su corazón y eso saliendo de afuera. Entonces, oro es muy interesante por eso. Y vea que todo ahí muestra que oro es diferente. Oro es separado de los otros elementos. Es muy como único, si quiere decirlo así. Hay muchas más cosas con oro. Por ejemplo, no se reacciona con químicas tan fácilmente como los restos de los elementos. ¿Sí ve? Es como quiere ser permanente, no quiere cambiar. Y Dios es permanente, Él no cambia. Él no se muda, gloria a Dios. Entonces podemos ver que el oro es conectado directamente a Dios y su santidad. Y es por eso que debes dar cuenta, cristiano, que cuando aprendes más de su Dios, cuando tratas de llegar más a Él y conocerle más y más en su vida, estás acumulando oro en el tribunal de Cristo. ¿Sí, ve? Teología, Manuel. Pues sí, eso es parte, pero también la sana doctrina, que es practicar lo que ves sobre Dios, porque Dios quiere que eres como Él. Y cuando miras a Jesús y reconoces lo que Él había hecho en la tierra, quieres hacer lo mismo. Todo eso es aprendizaje, pero sí es diferente. Hay aprendizaje de Dios aquí y aprendizaje de Dios aquí. Y los dos manifiestan juntos cuando el cristiano está viviendo su vida. Entonces eso es interesante y eso nos lleva a número 2, porque el oro es conectada a esa adoración a Dios que haces cristiano. ¿Sí, ve? Adoración. Nota, mira la palabra adorador en español. ¿Sí, ve? Si algo tiene oro, decimos que es dorado, ¿no? Mira eso. Si quieres ser un adorador de Dios, debes hacerlo de la manera que Él dice. Tienes que tener las cosas de Él. Tienes que ser santo como Él. Por eso dorado está en la palabra en español, para ayudarnos a entender eso. Vamos a Juan 4. Juan capítulo 4. A veces Dios, porque Él hizo los lenguajes, incluyendo español, a veces Él meta como pistas adentro del lenguaje para ayudarnos. Okay. Juan 4 y versículo 23, la Biblia dice. Mas ahora viene, dice Jesús, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Por eso está ahí. Okay. Porque también el Padre tales busca que le adoren. Él está buscando personas que adoran a Él con oro. ¿Sí, 24. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es menester que le adoren. Nota eso, es menester, es necesario, no hay otra opción. La única manera de verdaderamente dar adoración a su Dios es hacerlo en espíritu y en verdad. Y eso resulta en oro. Eres dorado en los ojos de Dios, cristiano, si lo haces así. Entonces, en espíritu, nota que es E minúscula. ¿Qué significa eso? Bueno, eso se refiere a su renacimiento. Si no renaciste, si no eres un cristiano, si no eres salvo, es imposible adorar a Dios. No importa lo que la gente dice. Según Jesús, el Hijo de Dios, es imposible. ¿Sí, ve? Y yo creo lo que Él dice. Él resucitó de los muertos, nadie más lo hizo. Voy a seguir a Él. ¿Sí, ve? Y en Juan 3 y versículo 6, Jesús explicando cosas a Nicodemo, Él dijo a ese sacerdote, a ese príncipe de los judíos, que lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu con E mayúscula, del Espíritu Santo, Espíritu en minúscula es. ¿Sí ve? Necesario os de nacer otra vez. Pues por eso tienes que nacer del Espíritu Santo para que su Espíritu es vivo y capaz de adorar a Dios. ¿Cómo puedo saber eso? Vamos a Romanos 8. Romanos 8.
Romanos 8 y versículo 16 dice, porque el mismo Espíritu, en mayúscula, da testimonio a nuestro espíritu, en minúscula, que somos hijos de Dios. Y el Espíritu Santo, Él va a testificar a ti, cristiano, que eres un hijo de Dios en su corazón. Eso es como lo sabes. No vas a tener dudas sobre eso. No va a ser que estoy esperando que me voy al cielo. Ya lo sabes porque algo pasó en su corazón. El Espíritu decidió morar en su corazón así, testificando a su Espíritu esta verdad. Renaciste, tienes vida ahí. ¿Sí ven? Fuiste vivificado por el poder de Dios. Entonces, mi pregunta es, ¿eres salvo? ¿Sí ven? ¿Arrepentirse por lo que eres un pecador? Todos somos, no estoy diciendo que no soy, yo soy pecador, merezco el infierno. Pero reconoces esa verdad de corazón, entendiendo que pecaste últimamente y directamente a Dios más que todo. Es por eso que arrepientes a Él y no a otra cosa, a otra persona. Porque primero que todo, cuando pecaste, pecaste a Él. Y poniste su confianza, su fe en su Hijo, el Señor Jesucristo, para salvar de sus pecados, porque Él nunca pecó, pero Él tomó la decisión de voluntariamente tomar el castigo que mereces ahí en Calvario. Y mostró que Él es Dios manifestado en la carne y el único que podía vencer el pecado y la muerte por su resurrección. ¿Estás confiando en Él? Si lo hiciste, el Espíritu Santo va a testificar a su espíritu en su corazón que eres un hijo de Dios y ya realmente puedes adorar al Padre. Porque tienes oro en ti, el Espíritu. Tienes esa luz, se prendió en su interior. ¿Sí, Pero también Jesús dijo en verdad, y eso se refiere a la palabra de Dios. Porque Jesús había dicho en su oración al Padre en Juan 17 y versículo 17, santifícalos por tu verdad, tu palabra es la verdad. ¿La palabra de quién? De Dios. Entonces, adoración verdadero tiene que ver con haciéndolo en espíritu y en verdad. Nota que está conectada directamente a su relación con Dios. Mira que Jesús no había dicho que Él no está buscando los verdaderos adoradores en una organización o algo así. Está hablando a cada individuo. Estás buscando a mí directamente porque me conoces, vivo en ti y tienes lo que te dije, la palabra. Eso es lo que importa. ¿Sí, El enfoque es su relación con Él, no es religión y ceremonias y estándares, nada así. ¿A dónde estás con Dios directamente? Porque sabes que la única manera que vas a conocer más y más a Dios es si estás con Él, comunicando con Él, caminando con Él, haciendo cosas con Él aquí en la tierra. ¿Sí, verdad? Gloria a Dios. Pero no solamente eso, pero también su testimonio es conectado con oro. Y es su testimonio por la perspectiva de Dios, en los ojos de Dios cuando Él mira a ti. Porque otra vez, oro es conectada a su relación a Dios. ¿Cómo estás con Él? No necesariamente a otros, ¿sí? Okay. Y eso comienza con su corazón. Mira la palabra tesoro. Mira lo que está ahí. ¿Tú quieres tener oro? ¿El oro de Dios? Bueno, su tesoro debe reflejar algo en su corazón que es de Dios. Vamos a Mateo 12. Vamos a ver lo que Jesús dijo. Mateo 12, por favor. Mateo 12 y versículo 34 dice, esto es Jesús hablando a los fariseos, a algunos líderes religiosos, y dice, oh generación de víboras, ¿cómo podéis hablar bien siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El buen hombre del buen tesoro del corazón, ¿sí ven? Saca buenas cosas. Diciendo que las cosas que estaban diciendo ellos eran cosas malas. Cosas contra la verdad.
estaban diciendo que Jesús estaba haciendo todo eso por el poder de Beelzebú, el Satanás. Eso es una mentira, ¿sí ve? Y Jesús sigue. Y el mal hombre del mal tesoro saca malas cosas. ¿Sí ve? Ese oro en el tesoro del mal hombre no es fino ni puro, es algo que está oscureciendo, que es basura, que es inútil, que no es puro. ¿Sí ve? Entonces Jesús se quiere ayudarnos, se quiere mostrar a nosotros el camino correcto. ¿Cómo podemos tener el tesoro del corazón que resulta en cosas buenas? ¿Sí, verdad? Bueno, vamos a Mateo 19. Mateo 19. Y versículo 21 dice de Jesús, si quieres ser perfecto, es posible ser perfecto en los ojos de Dios. Eso no significa que no tienes pecado. Eso significa que eres completo en su camino con Él. Estás cumpliendo la misión de Dios como Él había dicho. Estás en la voluntad perfecta de Dios. Es decir, estás enfocada en su relación, en la relación que tienes con Él. Que entiendes que estás en el yugo con Él y estás buscando a Él y llegando a Él. ¿Qué dice Jesús? Anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres. Vea que no es el tesoro material. ¿Se ve? El tesoro del corazón no es así. Es algo eterno que comienza ahí y manifiesta en el futuro, en el tribunal. Vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo. Y ven y sígueme. Y tiene que ver con siguiendo a su Dios. ¿Sí ven? Eso es importante entender. Acuerda que Jesús está hablando a alguien ahí, históricamente está hablando a nosotros espiritualmente. Deja de importarse las cosas materiales y busca a mí, sígueme. ¿Sí, ve? Si tú quieres el tesoro en el cielo, si quieres oro que no se gasta, tienes que seguir a Jesús. Entonces nota que básicamente su oro es el base de todos los restos de los premios que puedes recibir de Dios. Y digo premios porque estoy refiriendo a las recompensas que son buenas. ¿Sí, ve? Si su relación con Dios no está bien, ¿por qué Dios va a darte los restos? Lo que estoy diciendo. Y eso es especialmente lo mismo con las coronas, vea. Hay oro en coronas. Acuerda esta corona, santidad a Jehová, que estaba en el sumo sacerdote, ¿sí ve? Si estás viviendo para Dios y Dios manifiesta en ti a otros, vas a ser santo. Y otros van a saber que tú eres diferente que los otros cristianos. Eres peculiar, no entiendo. Un fanático, uno de esos que sigue la Biblia, muy diferente. Eso muestra que otros están dando cuenta que vas a recibir coronas de oro por Dios. Porque saben que hay algo diferente pasando contigo. ¿Sí, ve? Eso no es religión. Van a decir que eres muy devoto, pero él siempre dice que la religión es basura y que Dios odia la religión. Es tan raro porque yo creo que eres un religioso, no lo entiendo, es lo que dice la gente. Estás mostrando que estás siguiendo a Dios con su corazón y Él lo ve. Y otros pueden reconocerlo por sus acciones, pero estoy adelantando. Después el corazón también es conectado a su conversación a Dios, es decir, su oración. ¿Sí, ve? Nota la palabra orar. Cuando usted está orando, oro a Dios. ¿Sí, ve? Pero Manuel, ¿por qué eso está conectado al oro? Cuando hablas con alguien, eso es como comunicas, ¿no? Eso es una relación, ¿no? Dios comunica a ti por medio de su espíritu y su palabra, pero usted también tiene que comunicar a Él. Tienes que hablar con Él. ¿Sí, ve? Mostrando que aprecia la relación que tienes con Él. Vamos a Éxodo 39. Éxodo 39. ¿Acuerdan en Hebreos 9 vimos un incensario de oro? Entonces vamos a ver un poco más sobre ese incensario. Éxodo 39,
y versículo 38 dice, el altar de metal y su, 38, y el altar de oro y el aceite de la unción y el perfume aromático, ¿sí ves? Entonces ese aceite y perfume está con ese altar de oro. Eso se refiere al incensario de oro de Hebreos 9. Entonces tiene perfumes aromáticos. ¿Qué significa eso? En Revelación 8 y versículo 3 la Biblia lo explica. Revelación 8 y versículo 3 dice, y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y fueronle dados muchos incensios para que los ofreciese con las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro, el cual estaba delante del trono. Entonces vea que el incensario representa la oración de los santos, y si llega a ese altar de oro, están llegando a Dios. ¿Sí ve? Su conversación o la conversación que tienes con Dios se refleja su corazón, que está de acuerdo con lo que dice la Biblia según el guía del Espíritu Santo. Y por eso eres un adorador de Dios, recibiendo oro porque tienes tesoro en el cielo, enfocando en Jesús que está en el cielo, y porque Él no está aquí. ¿Sí ve? Esto es importante porque hay muchos cristianos que piensan que lo que importa es lo que hace con otros y olvidan que de los dos grandes mandamientos, el primero es que tienes que amar a Dios. ¿Sí ve? Con toda su mente, alma, corazón, cuerpo, etc. Eso es primero, resultando en amando a su prójimo como a sí mismo. ¿Sí ve? Entonces, si no tienes esto correcto, los restos de sus recompensas son afectadas. Ya su oro cambió para hacer otra cosa. En el caso de 1 Corintios 3 vas a ver que se cambia de ser madera. Y eso quema en el fuego. Y no se queda. ¿Verdad? Y esas dos cosas en su testimonio también se refleja en su camino en la tierra. Pero acuerda que Dios, Él te está observando. Él está haciendo cosas contigo cuando caminas aquí en la tierra. Él importa todo eso. ¿Sí, verdad? Vamos a Job 23. Job 23. Y mira que Job, en el tiempo del libro de Job, había personas que reconocieron esto. Interesante, ¿no? Job 23. Y esto es Job hablando, y él dice en versículo 10, mas él conoció mi camino, hablando de Jehová, probóme y salí como oro. Entonces, cuando caminas con Dios en la tierra, pruebas van a llegar, cristiano. Y algunas de esas pruebas llegan por medio de Jehová, para ver cómo sales. Tanto como Job en su sufrimiento, eso era una prueba muy fuerte para él. Y la pregunta es, ¿vas a salir como oro o salir como otra cosa? Bueno, dame un ejemplo, Manuel. Ok, vamos a 1 de Pedro 1. Para el cristiano tenemos pruebas específicas. Y en 1 de Pedro 1 y versículo 7 la Biblia dice, para que la prueba de vuestra fe, ¿sí ve? Muy más preciosa que el oro, el cual perece. La verdad es que el oro físico perece, no se queda. Pero la prueba de su fe va a resultar oro fino y puro que es eterno, que no pudre, que es sempiterno, ¿sí ve? Mas empero es probado con fuego, sea hallada en alabanza y gloria y honra cuando Jesucristo fuere manifestado. Entonces, ¿quieres que su fe, cuando es probada, ¿sí ve? Se halla en alabanza, en gloria, en honra, especialmente cuando Jesucristo regresa en su segunda venida, porque va a ser en ese momento que Él
mirando el camino en su vida, decide lo que Él va a darte. Es decir, el tribunal de Cristo. ¿Sí ve la conexión? Entonces, ¿cómo es su camino? ¿Vives para Dios en esa manera? ¿Para darle gloria y honra y alabanza en todo que haces? ¿Estás buscando a Él en todo? Esa es la pregunta. Porque Él quiere saber, ¿por qué haces eso? ¿Estás buscando a mí o quieres impresionar a otros? ¿Cuál es su prioridad? ¿Sí, verdad? Y eso resulta si recibes oro en el tribunal de Cristo o no. Entonces, hermanos, sabiendo todo eso, ¿okay? La pregunta puede llegar a su mente pensando en la situación de la iglesia de Dios en estos días. Y la pregunta es, ¿Dios dará oro como recompensa a la iglesia de Dios de estos días? Es una buena pregunta. Bueno, vamos a ver lo que Dios piensa de esta época de la iglesia de Dios. ¿Okay? Vamos a Revelación 3. Dios dio profecía sobre nuestro tiempo en 2021. Y cristiano, Dios entiende su situación. Él entiende con qué estás peleando en esos momentos. Entonces, cuando estamos leyendo esto, no piensas que ya esto aplica a todos los cristianos en ese tiempo. Esto es una vista general. ¿Sí, verdad? Revelación 3 y versículo 14 dice: y escribe al ángel de la iglesia de los laodicenses. Estamos en la Odisea en este tiempo espiritualmente. ¿Okay? ¿Cómo se parece la Odisea en estos días? Versículo 17. Porque tú dices, yo soy rico y soy enriquecido y no tengo necesidad de ninguna cosa. Eso es la iglesia de Dios en estos días. Pensamos que estamos bien, que tenemos todo. Si hablas con un cristiano, ellos van a reflejar en su vida, decir que todo está bien con ellos, que van a recibir mucho oro por todo lo que hacen para Dios, que es básicamente nada. Mira todas las bendiciones materiales que tenemos. Mira mi iglesia, tenemos programas, tenemos Starbucks adentro de mega iglesia y todo eso. Vea, si no tienes Starbucks ahí, ¿por qué voy a ir? ¿Sí, verdad? Si no tienes un concierto ahí, ¿por qué voy ahí? No voy a botar mi tiempo solamente escuchando a alguien hablando bobadas ahí, que solamente me hacen sentir mal y todo eso. No, hay un lugar que es muy rico que no hace eso y me entretiene demasiado. Eso es la Odisea. ¿Qué piensa Dios de la Odisea? Versículo 17. Y no conoces que tú eres cuitado y miserable y pobre y ciego y desnudo. Wow. Pobre no tienen oro, parece. Miserable es miserable. Ciego no pueden ver. Desnudo no tienen ropa. ¿What? ¿Qué? 18. Yo te aconsejo, esto es Jesús hablando. Yo te aconsejo que de mí compres oro afinado en el fuego, para que seas hecho rico, y vestiduras blancas para que seas vestido y que la vergüenza de tu desnudez no se descubra. Y unge tus ojos con colirio para que veas. Interesante. Es como si fuera que la iglesia de Dios en estos días es exactamente como Israel en Lamentaciones 4 y versículo 1, a donde Jeremías, hablando de Israel como oro, él dice, ¿cómo se ha oscurecido el oro? El buen oro se ha trocado. Y parece que el oro se dañó. El oro fue gastado, era inútil, no era puro, no era fino, no tenía brillo, no tenía nada. Era basura. Eso es la iglesia en estos días. La verdad es que la mayoría de cristianos en 2021, si mueren en ese momento y llegan al tribunal de Cristo, la mayoría no van a recibir mucho oro, casi nada. Si reciben oro va a ser porque renacieron. Y ya. Qué triste, ¿no? Entonces, ¿cuáles son los problemas de la iglesia con el oro? Bueno, nota que Jesús dice claramente que faltan oro afinado en el fuego. Cómprelo de mí. Y está diciendo, pero Dios cobra para ese oro.
no en la manera que piensas. Estás comprándolo sin precio, Isaías 55, creo. ¿Sí ve? Es usted sacrificando, tomando la decisión para vivir para Dios y practicándolo. Eso es la compra de oro afinado en el fuego. Piensa en 1 de Pedro 1. Es una prueba de fe que es conectada con el fuego, el horno de la tierra, básicamente. Acuerda que para ti, cristiano, esta vida en que estás es la cosa más cerca en su vida sempiterna al infierno que vas a tener. Esto es el fuego para ti. Y si faltas oro afinado en el fuego, su fe es débil, su fe es flaco, es inútil. ¿Sí ve? Pero Dios dice que la meta de alguien que tiene un corazón perfecto, que tiene ese tesoro ahí, que ellos van a buscarle. Y eso es el fin de esa búsqueda, porque Dios dio un mandamiento aquí. Vamos a Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1. Primera de Timoteo 1 y versículo 5 dice: pues el fin del mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. ¿Sí ve los tres? Corazón, ¿sí ve eso? Buena conciencia, su conversación con Dios, algo que hace aquí. ¿Cómo estás con Él? ¿Cómo practicas las cosas de Él? Y la fe no fingida afecta su camino. Eso es la meta de Dios, que tienes fe en Él, que no es algo que es fingida. Hay muchos cristianos que dicen que yo tengo un fe y es algo privado. Eso no es fe no fingida, lo muestra a todos. Si su fe es así, puede ser que ni siquiera eres salvo, o si eres, no tienes mucho oro afinado en fuego. Debes comprarlo de Jesús, debes buscarle. ¿Sí, ve? Y puede ser que estás escuchando ese mensaje y diste cuenta que hay cosas que Dios quiere que arregles en su vida, por medio del Espíritu, haciendo eso real con su corazón. Y la pregunta es, ¿cómo puedo arreglar mi situación? ¿Cómo puedo comprar ese oro afinado en el fuego? Gloria a Dios, buena pregunta. Vamos a Santiago 4. Santiago 4. Y versículo 8 dice: allegaos a Dios, ¿sí ven? Tiene que ver con buscando a Él, restableciendo su relación con Él, dejando la bobada de tratar de evitarle y todo eso. Usted mismo buscarle directamente. Allegaos a Dios y Él se allegará a vosotros. Pecadores, puede ser que eres cristiano, está pecando demasiado, por eso su oro no es afinado en fuego. Entonces escucha Santiago. Limpiad las manos. ¿Sí? Y vosotros de doblado ánimo, purificar los corazones. ¿Sí, ven? El problema es aquí. No estás buscando a Dios de corazón y por eso no puedes adorarle en espíritu y en verdad. Trata de buscar la palabra que es como agua que limpia. ¿Sí, ven? Siguiendo versículo 10. Humillaos delante de la presencia del Señor y Él os ensalzará. ¿Sí, ven? Humillación. Dios da gracia a los humildes. Si reconoces su situación, vas a ponerte en rodilla, en oración a Él, pidiendo que Él te ayude y darte la gracia para vivir para Él. Y Él va a darte ese otro afinado, ese oro afinado en fuego. ¿Sí ve? Porque por fin buscaste a Dios de corazón y por eso recibiste oro. ¿Sí ve? También dijeron que la iglesia de la Odisea es desnudo. ¿Sí ve? ¿Cuál es el problema? No tienen vestidos blancos. Y la vestidura así, que es blanca, se refiere a la justicia de los santos, las justificaciones de ellos. ¿Sí ve? ¿Cómo se ve enfrente de otros en su derredor? Parece como alguien santo y diferente. Eres santidad a Jehová. Tienes esa corona de oro encima de ti espiritualmente, tanto que otros pueden ver que eres diferente. Si no, realmente eres desnudo.
siguiendo esa cosa de, oh, yo disfruto mi iglesia, y te vas ahí para recibir entretenimiento y el resto de la semana no importas a Dios. Eres desnudo, pensando que no necesitas nada. ¿Sí, ¿verdad? Pero quiero mostrarles algo. Vamos a Revelación 3. Revelación 3. Jesús había dicho mucho sobre algunas iglesias en la historia de la iglesia de Dios. Y dio mucha revelación aquí sobre esto en el tiempo de Juan. ¿Sí, ¿verdad? Y había otras épocas de la iglesia de Dios. Y quiero mostrarles que en una época había algunos cristianos que no eran incluidos con ese grupo. Había un residuo que estaba buscando a Dios recibiendo oro. ¿Sí, ¿verdad? Revelación 3. Vamos al versículo 1 para contexto. Y escribe al ángel de la iglesia que está en Sardis. Entonces estamos hablando de la iglesia de Sardis. Versículo 4. Empero tienes unos pocos nombres aún en Sardis que no han ensuciado sus vestiduras, que andarán conmigo en vestiduras blancas. ¿Sí, ve? Porque son dignos. Y vea que Dios estaba observando su camino en la vida, observando que eran dignos de recibir esas vestiduras porque andaron con Él sin mancha, sin contaminación. No tenían esa suciedad de este mundo, siguiendo lo que dice el diablo, el mundo y su carne. Estaban buscando a Él. Sí, puede ser que el resto de la iglesia de Sardis era básicamente muerto espiritualmente. Eran inútiles para Dios. Pero había algunos que Dios dijo que ellos eran dignos de sus vestiduras blancas, gloria a Dios. Versículo 5. El que venciere, éste será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, antes confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. ¿Sí, había hermanos en la época de Sardis que en el tribunal de Cristo Jesús va a hablar de ellos diciendo que ellos hicieran cosas buenas para mí, confesándolos en frente de los ángeles, en frente de su Padre. ¿Sí, ve? Eso es lo que quieres. Y Él va a poner esa vestidura blanca que se refleja directamente a su justicia práctica aquí en la tierra. ¿O quiere ser desnudo? La mayoría de la Odisea es desnudo. No tienen nada. Porque no viven para Dios. ¿Sí, ve? Si quieres ser dorado en los ojos de Dios, vive para Él y nadie más. Muy simple. Pero Manuel, no entiendo por qué la Odisea está tan desnudo. ¿Por qué Jesús dice claramente que ellos deben comprar ese oro afinado en fuego de Él? Oh, el problema es que no ven. ¿Sí ven? Necesitan colirio para abrir sus ojos. Hay un problema ahí. Jehová había dicho lo mismo a Israel en Oseas 4 y versículo 6, diciendo, y pues que olvidase la ley de tu Dios, también no me olvidaré de tus hijos. Y la mayoría de la Odisea es muy ciega espiritualmente. ¿Por qué? Porque no tienen la palabra de Dios, no saben dónde está. Tienen tantas versiones y no saben cuál es de Dios. O piensan que Dios perdió los originales. Entonces no pueden tener la Biblia. O algunos que dicen que sí, Dios podía preservarlo, pero solamente en hebreo y griego. Entonces yo tengo que botar el resto de mi vida tratando de entender hebreo y griego para tener una capacidad de entender algunas palabritas para vivir para Dios. Ignorando que Dios sigue obrando hoy en día. Él es un Dios de presente. Yo soy el que soy. Y Él quiere alcanzar a todos. En ese momento y utilizarte ya. ¿Sí, ve? Necesitan colirio. ¿Sí, ve? Y sabemos que la palabra de Dios es como agua. ¿Sí, ve? Como ese rocío que cae. Puede limpiar esos ojos para que usted pueda ver. ¿Sí, ve? Piensas en ese ciego que recibió vista de Dios. Primero Dios, él sacó tierra y lo ponía en sus ojos y eso irritó un poco. Y después Él escupió, dando agua, y limpió esos ojos y ya podían ver. ¿Sí, ve?
mostrando que Dios es, sí, Él va a utilizar su palabra y Él está involucrado, Él representa al Espíritu Santo, pero a veces Él usa la tierra, es decir, otros cristianos, para levantarte de su sueño. Levántate. Reconoces que no tienes relación conmigo, que estás alejándose de mí en lugar de llegar a mí, dice Jesús. ¿Sí, ve? Entonces necesitas la palabra de Dios, la verdad. Escuchando al Espíritu Santo, dar ese testimonio a su Espíritu, que eres ciego, que no puedes ver, y debes abrir sus ojos. ¿Sí, ve? Y David dio una oración para eso. Es una oración que oro mucho cada vez que leo la Biblia, porque es muy fácil ser parte de la Odisea. ¿Sí, ve? Si no buscas a Dios cada día, ya entraste en la Odisea, ya eres como ellos, cristianos. Vamos a Santiago 119. Salmo 119 y versículo 18 dice: destapa mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Vea que David dice: Dios, destápame. Saca eso de ese lodo de mis ojos. Saca esa ceguera. Usa ese colirio. Sáname espiritualmente. Ayúdame para que eso puede por mis ojos entrar en mi mente y mover ese 18 pulgadas a mi corazón para afectar mi vista, para que pueda buscar a Dios en el cielo y obtener tesoro ahí. Y por eso puedo arreglar mi situación contigo para recibir oro. ¿Sí, ve? Pero eso es la iglesia en estos días, hermano. La mayoría de la iglesia de Dios en este momento, en 2021, no tienen testimonio. Si leíste más de Revelación 3 sobre la Odisea, vas a ver que Dios quería escupirles de su boca. Son tan asquerosos para Él. Entonces puede ser que estás escuchando eso, cristiano, y piensas: ¿qué esperanza tengo yo entonces? Soy parte de esa iglesia. Oh, gloria a Dios, tanto como con Sardis. No tienes que ser parte de ese grupo. La mayoría van a ser así. Pero tú puedes ser ese residuo de buscar a Dios. Y es por eso que Jesucristo dio la palabra en Revelación 3 y versículos 19 y 20, que cuando lo lees, el poder está dentro de esa palabra, porque el Espíritu, Él actúa según esas palabras, porque Él dio las palabras. Las palabras que Jesús dio son espíritu y son vida. El poder para cumplirlos. Revelación 3 y versículo 19 dice: Revelación 3 y versículo 19. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Entonces, si estás recibiendo convicción, es porque Dios te ama. Él quiere que cambies. ¿Sí, ve? Sé pues celoso y arrepiéntete. Ahí es el mandamiento. Y si cumples ese mandamiento de arrepentirse a Dios de corazón, ¿sabes qué? Eso va a resultar en fin de mandamiento, que es esa fe no fingida. Estás comprando ese oro afinado en el fuego. Estás cambiando su situación. ¿Sí, ve? Y la caridad que Dios quiere darte, eso cubre la multitud de pecados. Por ese momento de usted arrepintiendo, Dios va a limpiar su situación de pecado completamente. Vas a restablecer comunión con Dios y vas a recibir más oro de nunca en el tribunal. Pero requiere que reconoce su situación y humilles a Dios. ¿Sí, ve? Para arrepentirse. 20. Un versículo famoso que usamos para los que son perdidos, pero realmente tiene que ver con cristianos, en el contexto. Y dice: he aquí que yo estoy parado a la puerta y llamo. Si alguno oyere mi voz y me abriere la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y vea que Jesús, Él ofrece esa relación contigo. ¿Sí, ve? ¿Vas a abrir la puerta de su corazón? Cristiano, tienes dos naturalezas, dos hombres ahí. Y tienes que tomar esa decisión diariamente, cada día. Si vas a dejar que Jesús
Él tome el trono de su corazón o va a ser usted. Y es en esos momentos que pones Jesús ahí, que estás cenando con Él, que estás comiendo con Él, que estás recibiendo de Él, que estás recibiendo relación con Él, recibiendo oro. Entonces eso es la meta para cada cristiano en estos días para el tribunal de Cristo. Evitar de ser como el resto del cristianismo. Evitar de ser como la Odisea. Eso es la única manera en que vas a recibir oro, porque vas a tener la capacidad de ser un verdadero adorador de Dios según su espíritu y según la verdad de la Biblia, con usted sirviendo a Dios en su espíritu con el minúsculo. Y es por eso que aseguras que sus motivaciones son correctas en corazón. Y por eso buscas a Dios antes de servirle. Y eso afecta su camino con Él. Porque sí, las pruebas van a llegar, pero vas a sobrepasarlos por el poder del Espíritu Santo. Entonces, cristiano, ¿sabes si vas a tener oro en el tribunal de Cristo? ¿Reconoces que un poco de su oro está oscureciendo tanto como Israel en Lamentaciones 4? Y es por eso que debes buscar a Jesús para que Él puede purificarlo, Él puede limpiarlo y hacerlo fino. ¿O vas a seguir ahí pensando que ya eres rico, que ya tienes todo, que no necesitas a nadie, incluyendo a su Dios? Espero que Dios muestre su situación a ti directamente. Vamos a orar. Padre celestial, damos gracias, Señor, por mostrando a nosotros por qué quieres dar oro en el tribunal de Cristo. Ayuda a nosotros a reconocer la importancia de tener nuestra relación contigo, de enfocar en eso, de tratar de criar eso cada día de nuestras vidas, para que sí, podemos recibir oro en el tribunal de Cristo, pero más que todo para que podamos llegar más y más a ti, porque la verdad es que todas las recompensas que vas a darnos, Señor, solamente reflejar la recompensa real que es usted. Entonces ayuda a nosotros a enfocar en nuestra relación contigo de corazón. Y damos gracias, Señor, por todo, especialmente esa salvación que fue hecha por su Hijo Jesucristo, en cual nombre oramos. Amén. Entonces, hermanos, espero que Dios se bendiga en el fin de semana.